Hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir una vez más a estos webinars virtuales. Sé que tienen muchos webinars en estos días, pero para nosotros es un placer poderlos compartir y que ustedes, por supuesto, nos acompañen. Les habla Diego Fagre, director de Travelia Consultores en la Ciudad de México y director de MIC Tours en la Ciudad de Aventura en la Florida. Hoy le vamos a hablar de Grecia. ¿Por qué Grecia se nos ocurrió y por qué pensamos que puede ser un destino importante para sus clientes que van a venir próximamente? Como ustedes saben, nosotros nos dedicamos principalmente a la elaboración de circuitos individuales, recorridos individuales con experiencias de viaje en general. Esto indica pues que en el pasado, porque siempre hemos hablado de que hay un parteaguas a partir de esta coronavirus, de este COVID-19, hay un parteaguas desde que se instauró este virus, esta infección, y además sumado a la recesión económica que nos viene a todos. Entonces, por esto pensamos que el turismo de masas, el turismo masivo, es un turismo que va a venir en una segunda o tercera etapa. En una primera etapa, lo que se va a pretender, de lo que va a pretender el cliente es principalmente viajar en privado, viajar con su familia, viajar en grupo de amigos conocidos. Por esto es que queremos hablar de Grecia hoy, ya que Grecia normalmente se ha vendido o la gente tiene en su concepto, pues las islas griegas. Ese es el principal producto que se ofrece de Grecia y al que el cliente está acostumbrado. Hoy vamos a hablar un ratito de lo que es la Grecia continental, desde Atenas, Argólida, Delfos, Olimpia, Meteora, y luego hablaremos de las islas también. ¿Okay? Bueno, gracias, buenas tardes. Ahora los voy a dejar con un pequeño video que seguramente les va a gustar. Walking a dream, but I was not dreaming. Over my head, sun rays were beaming. Mystical world with sacred meaning. Oh, I'm feeling free. Oh, feeling free. Sheltering sky, waters healing. Children are smile, unchaining the feeling. I'm feeling free. Bueno, visto este video, pues obviamente que ya nos emociona el poder hablar de este destino. ¿Qué es Grecia? Grecia nos remonta a la mitología, nos remonta a la filosofía, nos hace entender lo que es la arquitectura, la cuna de los grandes pensadores, como hablamos antes de filosofía. Hay veces que la gente dice coloquialmente, ¿pero qué estás pensando? Si ya todo lo pensaron los griegos. Entonces, bajo este concepto, pues creemos que tenemos un destino, ofrecemos un destino único, quizás con 5 u 8 países más en el mundo con una diversidad única. Entonces, bueno, aquí vemos Grecia, donde está ubicado.
en el suroriente de Europa, casi el mar Egeo que vemos aquí abajo, donde están las islas Cícladas, entre el mar Egeo y el mar Jónico. Todo esto es el mar Mediterráneo, pero obviamente que tiene sus nombres por región. Frontera con Albania y frontera terrestre con Turquía. Entonces, toda la cuenca del Mediterráneo. Seguimos. Grecia es cultura, es arqueología, es gastronomía, es naturaleza. Cultura, ya lo hemos hablado un poquito en la introducción, desde todos los grandes pensadores, Platón, Sócrates, Aristóteles, la medicina de Hipócrates, etcétera, etcétera. Entonces sí tenemos un gran reto el poder hablar de este destino en tan poco tiempo que tenemos ahora. Arqueología, pues todo lo que construyó Grecia. Alguna vez leímos lo que era la educación espartana, la educación ateniense, leímos libros de Homero, la Odisea, la Ilíada, y esto pues nos lleva a ver que Grecia es mucho más del producto que se ofrece al cliente final. La gastronomía griega es netamente mediterránea. Entonces, quien se ha comido un falafel o se ha comido un shawarma, pues en Grecia es parecido, pero con el que se llama gyro, el shawarma, o el falafel también tiene una connotación parecida. El aceite de oliva es base en toda la comida griega, el café griego es espectacular, el queso feta, que algunos los colocamos aquí en las ensaladas y otros los compramos fresco y lo hacemos en rodajas. Realmente Grecia nos acompaña a todo esto. Y la naturaleza. La ventaja de estar al suroriente de Europa, pues le da un clima espectacular durante prácticamente todo el año, que permite que una de las áreas quizás más visitada durante todo el año, pues es la misma capital, es Atenas, además de las islas. ¿Por qué las islas no tanto? Porque a partir de noviembre hasta marzo, pues el mar Mediterráneo se vuelve un poco más áspero, vientos, lluvia, etcétera, y no es tan agradable el navegar en esa fecha, ¿no? Las ventajas de visitar a Grecia, pues bueno, el clima, que ya dijimos, la seguridad, es un país muy seguro en la historia que estamos hablando, y la ubicación geográfica, porque finalmente desde Atenas hay vuelos desde todas las principales ciudades, capitales de Europa, incluso de muchas ciudades del otro lado del Mediterráneo. Decimos Beirut, decimos Tel Aviv, decimos Amán, desde Turquía, obviamente, que está justo al lado, y bueno, es un país muy bien conectado. Aquí vamos a hablar un ratito del qué hacer en Atenas 3 días. Nosotros recomendamos Atenas que se pueda visitar en 3 días. Menos ese tiempo quizás no nos da tiempo, y más ese tiempo pues también va a depender mucho de lo que el cliente quiera hacer en la ciudad. Entonces un día, el primer día lo podemos dedicar, si es posible, a la visita de la ciudad de la Acrópolis, el Museo Nuevo de la Acrópolis y el Mercado Central. ¿Por qué? Porque la Acrópolis es aquella construcción que ven ustedes ahí arriba, al final de la foto, que tiene una gran historia y que además muchos otros países tienen restos de ella. No es bueno hablar de temas políticos, pero sí es importante saber que principalmente en el Museo Británico, pues hay una parte del Partenón griego, hay una parte de la Acrópolis, hay estatuas, hay etcétera. Entonces, esa colonización que hubo también, pues a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, de parte de ingleses, alemanes, etcétera, en la zona, pues también tendieron a expoliar un poco el patrimonio de cada uno de estos países. Entonces, dedicaríamos un día a visitar Acrópolis, el nuevo museo y el Mercado Central. Otro día lo podemos hacer muy fácilmente visitando la Plaza de Sigman. Esa plaza tiene una gran historia porque allí se hace un cambio de guardia que rememora la invasión del ejército otomano.
Recuerden también que el Imperio Otomano, en su momento, finales del siglo XVIII, mediados y finales del siglo XVIII, pues tuvo un gran ascenso, sobre todo la cuenca del Medio Oriente, Siria, Líbano, y antes lo que era Palestina, que hoy es el Estado de Israel, Jordania, etcétera, ¿no? Por supuesto, Grecia también. Y antes de eso, la, la estructura de la cultura griega, pues, estuvo muy también adosada por el Imperio Otomano. Entonces aquí se hace un cambio de guardia en esta plaza. También podemos caminar por Placa. Placa es una zona muy comercial, muy de restaurantes, muy animada, muy de día a día, muy de vida. Nosotros siempre recomendamos en los itinerarios y en los circuitos, pues, el disfrutar la ciudad. Por eso es que lo hacemos privado, lo hacemos a la medida, porque lo que nos permite a nosotros es saber que ustedes con sus clientes, pues la interacción que van a tomar con ellos es la que nos va a permitir a nosotros saber el motivo de su viaje, el por qué quiere conocer el destino, qué está celebrando, si es un aniversario, si es una fecha especial, si va a visitar amigos, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos permite también, pues, hacer un itinerario realmente adecuado a sus necesidades. Siempre nos preguntan por los precios, que si los precios en privado, pues, son mucho más caros que los precios en regular. Pues la diferencia fundamental va a ser el alojamiento. Dependiendo del alojamiento que el cliente desee, quiera y esté acostumbrado a viajar, pues va a tener un precio normalmente diferente a lo que es una salida en regular. ¿Por qué decimos esto? Porque los servicios ya preelaborados, empaquetados, siempre trabajan con un estilo de categoría de hoteles. Normalmente no son hoteles céntricos, normalmente son hoteles entre 3 y 4 estrellas, y los llaman primera, superior o primera, etcétera. Y nosotros realmente en algunos países solo recomendamos hoteles 4 estrellas para arriba. Es el caso de Grecia, es el caso de otros países que luego iremos hablando en cada una de las presentaciones. Entonces, bajo este criterio hay hoteles boutique también, hay hoteles de gran lujo, está el Four Seasons cerca de la Acrópolis. Entonces sí tenemos hoteles de alta categoría y eso es lo que va a incidir fundamentalmente en el precio del viaje. En Atenas, otro día lo podemos dedicar a caminar por sus callejuelas, a ver el otro lado de la Acrópolis desde la otra colina. Es decir, tenemos una gran ventaja de poder disfrutar de los días en Atenas a nuestro modo. Hacemos reservaciones de restaurantes, los llevamos en la noche a comer a algún lugar, alguna bebida, etcétera, lo dejamos por su cuenta. Nos adecuamos a la necesidad de viaje de cada cliente. Una visita que se puede hacer de un día desde Atenas aquí al Cabo Unión, que es donde está este fabuloso templo de Atenea, que nos va a permitir poder también ver una parte de la costa griega sobre una porción de terreno que vamos a ver ahora en un siguiente mapa, ¿no? Esto es una visita espectacular, con gran historia y que la podemos también ofrecer durante esos 3 días en Atenas. También desde Atenas podemos ir a Delfos. ¿Quién no ha hablado del oráculo? ¿Quién no ha oído hablar del oráculo de Delfos? Donde las sacerdotisas, pues, adivinaban el futuro. Entonces, esto también se puede hacer en un día o en una excursión que vamos a ver más adelante, también visitando otras ciudades de la Grecia continental. También se pueden ir aquí a la Argólida, es el anfiteatro de Epidauro, que está al sur oeste de Atenas. Se puede hacer por tierra, como se sabe, y regresa otra vez a Atenas en la tarde. Esto es una visita que se hace también de un día completo. Ahora, si tenemos más tiempo, que eso es lo ideal, podemos salir de Atenas, que vemos aquí en el punto, en todo el medio de la recorrido. Ya vimos lo que va a hacer Epidauro, el teatro de Epidauro en la Argólida, pasar por Micenas, llegar a Olimpia. Olimpia, pues, ya el nombre lo dice, es la ciudad
donde se instauraban los Juegos Olímpicos en su época y donde está también un estadio que se hizo en 1892 cuando se reanudaron los Juegos Olímpicos, los nuevos Juegos Olímpicos. De ahí podemos subir a Delfos y a Meteora, bueno, a Meteora no, a Calambaca primero y luego a Meteora, o ir a Delfos primero. Entonces sí tenemos un recorrido que puede ser sin ir a Meteora o yendo a Meteora, o a Atenas, Delfos, Meteora, Atenas, o Atenas, Argólida, Micenas, Olimpia, Delfos, Atenas, o completo como está allí en el recorrido. Ok, aquí vemos Olimpia, algunas ruinas importantísimas que podemos apreciar durante esta visita. Delfos, ya hablamos del oráculo, el anfiteatro, por supuesto, y toda esta vista espectacular que tiene esta zona. Calambaca. Calambaca es la región o es la ciudad donde vamos a impartir, desde allí vamos a partir hacia los templos de monasterios de Meteora que están sobre esas montañas que ustedes ven al final. El origen de estos monasterios data de aproximadamente mediados del siglo XIX, cuando los monjes pues se refugiaron allí, hicieron sus monasterios allá, justamente evitando la invasión otomana, que su principal fin era destruir cualquier otra religión que no fuese la musulmana en esa época. Entonces estos monasterios, recuerden que la principal religión que existe en Grecia es la ortodoxa griega, que es católica ortodoxa. Tiene su propio papa, por decirlo de una manera, y siempre está muy aliado con la Iglesia Católica Romana que conocemos mayoritariamente aquí en Occidente. Estos son algunos de los templos de Meteora. Actualmente hay como 6 en funcionamiento, pero hay 18 construidos en total y están en cada una de estas montañas. Eran monasterios tanto de hombres como de mujeres, que eso permitía pues tener la separación típica que hizo la iglesia hace ya muchos años. Bueno, ahora vamos a la parte interesante de aquí, que es lo que siempre la gente tiene en mente de Grecia. ¿Cómo visitar Grecia? Islas. Estas 3 islas que ven acá, Hidra, Poros y Égina, son las islas sarónicas. Estas están muy cerca del Pireo. Estos se pueden visitar tanto en ferry, es muy importante, ahora vamos a ver una lámina donde vamos a ver qué medio de transporte hay en Grecia, pero hay ferries diarios desde Atenas, hay cruceros y también tenemos alquiler de veleros y de yates, que se puede hacer crucero de un día o estar 2, 3 días solamente en esas islas paseando. Grecia tiene aproximadamente 2.000 islas en total. De esas 2.000 islas, 200 están habitadas y el resto, como estas que están aquí, y el resto son peñascos o islas que no tienen sino unos paisajes naturales espectaculares. Entonces se puede hacer un crucero de un día desde Atenas, aquí, a estas 3 islas, como les decía, las islas Sarónicas, y regresar a Atenas. O alquilar un barco y estar 2, 3 días haciendo un recorrido por allí. También existe y siempre ha existido la opción de los cruceros interislas. Esta empresa que está aquí, que se llama Celestial Crystal, Celestial, este es el barco, uno de sus barcos Crystal, pues hace los recorridos típicos que ya normalmente conocemos, Mykonos, Santorini, Rodas, Creta, etcétera, dependiendo de la ruta que tomen y el número de días. Este tipo de barcos también nos ofrecemos y, bueno, y esperamos que ya para la próxima temporada pues ya estén reactivados totalmente. Aquí los voy a dejar con otro video para que ustedes vean un poquito de qué se trata esto.
Estos cruceros que acabamos de ver son los Celestial y Keller. Ok, aquí vamos a hablar de las islas ahora. Como les decía, las islas Sarónicas son estas rojas que están aquí al sur de Atenas. Eso es un grupo de 3 islas, Hydra, Poros y Aegina principalmente. Hay otras más, pero se consideran así. Luego tenemos aquí ya en el Egeo el grupo mayoritario que casi todo el mundo conoce de las islas Cícladas, que son Mykonos, Santorini, Aulón, Milo, Ios, Anafi, etc. Estas son las islas que se conocen más. ¿Ok? Luego tenemos abajo a la derecha las islas del Dodecaneso, cerca de la costa de Turquía, donde Rodas es la capital, ahora más tarde hablaremos de ella, Kos, muy importante también, y también tenemos Cárpatos, Patmos, Leo, que son estas más pequeñas que están acá. Luego tenemos aquí arriba las verdes, también cerca de la costa de Turquía, las islas Egeas del norte, que son Samos, Lesbos, Icaria, Lemnos, Quíos, etc. ¿Ok? Todas estas verdes que están acá, desde Tasos hasta acá. Aquí tenemos al centro las islas Esporágidas. Estas son una región muy importante porque es una reserva bifauna marina. Y esto aquí nos permite también pues hacer visitas, incluso hacer submarinismo en esta zona. Tenemos a un lado sola la isla de Creta, que por su propio tamaño indica, pues, y así nos permite que sea una isla sola con muchas islitas al lado. Y por último tenemos las islas jónicas, que están acá a la derecha, que son Corfú, Lefkada, Cefalonia, Zakynthos, muchas islas alrededor, una muy cerca hacia el lado izquierdo, que es Ítaca, que es la padre de Ulises. Quien leyó la Odisea, pues sabe de qué estamos hablando y por tanto, pues desde la historia nos indica que toda esta zona tiene un gran punto por desarrollar. ¿Ok? Seguimos acá. Bueno, Mykonos. Mykonos o Mykonos es de las islas más conocidas dentro de las islas jónicas y esas nos va de las islas, perdón, Cícladas. Esta nos va a permitir estas visitas aquí o estas estancias aquí, disfrutar de bares, restaurantes, playas espectaculares. Se pueden venir en ferry o en avión desde Atenas o, como les decía, en barco privado en velero. Aquí está Santorini con su parte Fira Hydra, que aquí es Fira. Estos acantilados, pues hay muchos hoteles, muchas viviendas, departamentos, etcétera. Aquí también tenemos una gran ventaja de poder alojar a la gente tanto en esta zona como abajo en la playa. ¿Por qué recomendamos que esta zona, recomendamos más que sean para adultos, por ejemplo, que no tengan niños tan chicos? ¿Por qué? Porque es una zona escarpada y creemos que es más seguro que si hay niños pequeños, pues que estén alojados más abajo en la playa. De aquí vamos a pasar a las islas del Dodecaneso, a Rodas. Rodas es la más importante. Rodas desde la mitología, pues recuerdan el famoso Coloso de Rodas, una de las, bueno, no tanto mitología, la historia más bien. Algunos historiadores dicen que ese Coloso de Rodas realmente no pudo haberse construido como se decía, pero, y tampoco he encontrado unas pruebas fehacientes, pero sí se entiende que es una estructura de un coloso, una persona, cuyos 2 pies, uno estaba a cada lado de la entrada de la bahía y encendía un faro arriba, una linterna muy grande, aproximadamente 30 metros de altura, y eso fue lo que lo motivó a que fuera una de las maravillas del mundo antiguo. Pues la isla de Rodas tiene una gran arquitectura. La isla de Rodas en los años de 1920 tuvo una gran influencia italiana. Italia se había adjudicado esa isla de alguna manera y empezó una reconstrucción muy parecida a lo que vemos normalmente en la, en la arquitectura italiana. Aquí esto, si ustedes se dan cuenta un poco, parece algo así como Cinque Terre, cuando lo ven desde el mar, cuando salen de Génova hasta la Liguria. Y luego, pues también tienen muchas arquitectura veneciana. Este es el pueblo de Lindos, quizás es uno de los pueblos más lindos de todas
valga la redundancia, de toda toda la arquitectura de las islas. Este pueblo pues está un poco más al norte de la isla y nos permite visitar toda esta zona con aquella muralla de arriba espectacular que era para defenderse, por supuesto, de los posibles invasores a la isla. Esta es una de las playas de Rodas. Aquí la arena es un poco más oscura, una playa más fuerte, pero igualmente espectacular. Aquí vamos a la isla de Creta. Creta como isla sola, es la que vimos en el mapa, al sur abajo, la más grande, también se puede llegar por avión. Es preferible en avión porque es el punto más lejos de Atenas, son como 45 minutos de vuelo. Tiene dos aeropuertos, uno en Heraclión y otro en Hanin. Y hay una historia muy linda aquí en Creta que me permito comentarles un segundo. Creta, dice la mitología que ahí nació Zeus. Los que son estudiosos en mitología, les gusta, o sencillamente ha pasado algún libro por sus manos que le haya llamado la atención sobre la mitología griega, pues recuerden que eh, cómo comienza todo esto. Bueno, al principio había un caos en el mundo, en el universo, no existía nada, hasta que Urano empezó a poner el orden, a pesar de ser el dios principal de la mitología griega. Urano eh, forma el universo y se casa con Gea, y Gea empieza a tener hijos de Urano, y estos hijos pues fueron los titanes. Estos famosos titanes, ¿cuáles eran? Entre algunos importantes era Atlas, y el otro súper importante es Cronos. Cronos, si nos trae un poco la etimología de la palabra, es el tiempo, ¿no? Urano se convirtió en una persona muy déspota, y era un dios déspota, y a los otros no les dejaba actuar, hasta que Gea le encomendó a su hijo Cronos que asesinara pues a Urano, y de esa manera él quedara con el poder. Cronos le hace caso a su madre, va y trágicamente asesina a Urano y se convierte él en el nuevo dios. Para no hacerles el cuento tan largo, porque realmente tenemos poco tiempo, pues uno de los hijos de Cronos, eh, con su mujer Rea, es Zeus. ¿Qué pasaba? Que Cronos, para evitar que le pasara a él lo que él le hizo a Urano, pues cuando los hijos nacían, se los devoraba. Entonces Rea se va a una cueva aquí en Creta, y en esa cueva da a luz a Zeus, y como él oía, ya sabía Cronos que estaba por nacer el siguiente hijo, pues le dice a Rea, bueno, dame al hijo que acaba de nacer. Entonces ella agarra unas piedras, las envuelve en las sábanas que en teoría había nacido ya Zeus, y se las da y él se las come porque él se devoraba esto, y se come las piedras. Bueno, luego Zeus ya más adelante, pues con los otros dioses que están en el Olimpo, pues ya va a atacar a Urano con ayuda de otros personajes de la historia mitológica, y luego se lo ataca, los derrota con otros aliados que tenían cuidando pues otras partes del inframundo y así, y luego termina la historia pues como que Zeus es el dios protector. Entonces en Creta está esa la cueva donde nació Zeus, eh, y, y está el disco de Festo. El disco de Festo está en el museo en Creta. Es, es un disco de aproximadamente unos 17, 18 centímetros de diámetro, más o menos la mitad de una regla de 30 centímetros por allí, y de más o menos 2 milímetros de espesor, que tiene más de 240 símbolos que no han sido descifrados hasta el momento. Eso lo descubrió un historiador italiano en 1940 por allí. Algunos dicen que no es cierto, que es una falsedad ese disco, que fue algo trucado, pero otros dicen que sí y no saben exactamente de dónde viene. Bueno, seguimos acá con Creta, y
Bueno, esta es una de las basílicas, una de las antiguas iglesias, pues, cerca de ahí en Arcadi. El templo de Nosos, también muy conocido, muy importante para la historia. El pueblo de Chania, la playa de Balos. Aquí es importante que Creta tiene muchas islitas alrededor. También podemos rentar desde Creta veleros y yates para visitar todas las islas prácticamente privadas, pues, para este grupo o personas de clientes. La isla de la Fonici, eh, aquí ven también, es una playa espectacular. Y bueno, el Parque Nacional Samara Gorge, que en una de estas cuevas es donde está, de hecho se visita, ¿no? Se visita la cueva de Zeus. Bueno, ahora vamos a las islas Cícladas, que ya habíamos visto, Mykonos y Santorini. Milos es otra de ellas. Eh, esta es la playa de Castico Beach también. Y el pueblo de Clima. Paros también, dentro de las islas Cícladas. Ios, otra isla muy importante cerca de Mykonos. Y aquí vamos al mar Jónico, donde están 4 islas importantes. Esta playa se descubrió apenas hace unos 120, 130 años. Encalló un barco turco cerca de la zona y cuando lo fueron a desencallar, pues vieron esta playa tan preciosa y obviamente aquí también se visita siempre en servicios, hay ferries compartidos desde la propia Sante, que es donde salen los barcos ahí en Saquintos, o en velero privado también para cada quien. Cefalonia es otra de las islas importantes del Mar Jónico. Recuerden que el Mar Jónico está al suroeste de Grecia, en la frontera, por decirlo así, en el mar obviamente, pero la frontera con Italia, ¿no? Cefalonia, Lefkada, y bueno, este es parte del transporte entre islas que hay, como les decíamos en un principio, el ferry Blue Star abajo a la derecha que lleva coches, otro tipo de ferry rápido tipo yate, otro tipo de ferry rápido también aquí, el Sea-Jets, y por supuesto la línea aérea Aegean, que es la que hace las rutas entre las principales islas. ¿Qué más ofrecemos nosotros en la visita a Atenas y a Grecia en general? Talleres de cocina griega con un chef. Bueno, esta es la famosa ensalada griega que creo que casi todo el mundo ha comido alguna vez. Y si no, pues ahí está. Y se nos hace hambre a esta hora. Talleres de cocina griega con un chef, se va al mercado, se escogen los alimentos, los productos, siempre productos locales, se cocina y luego se degustan con una copa de vino. Se hace mucho este tipo de visitas. Hay cata de aceite de oliva. El aceite de oliva es fundamental, como les decía al principio, en toda la cuenca del Mediterráneo. Quizá el aceite de oliva griego no es lo más conocido. El más conocido siempre es de la región, el aceite italiano. Aunque la mayor producción de aceite en el mundo, al menos en Europa, es en la región de Andalucía. Pero el mayor exportador del mundo es el italiano. Y aquí están las famosas olivas con que se prepara el aceite. Eh, Dentro de las experiencias premium que ofrecemos, pues son por supuesto de expedición en yates privados, veleros, goletas, va a depender mucho de la capacidad de la cantidad de personas que viajan en conjunto para alquilar el que ellos se adecue más a sus necesidades. De 2 cabinas, 3 cabinas, normalmente el más pequeño es de 3 cabinas, 3 camarotes, pues por decirlo de alguna manera, con su tripulación. Normalmente cuando rentamos este tipo de navíos, y siempre es obligatorio, aproximadamente entre el 25 y 30% del costo hay que adicionarlo para el tema del catering, lo que es comidas y bebidas, y lo que es anclaje, etcétera, y todo esto. Entonces, esto es lo que se suma aparte del precio del velero, y el velero va a costar más o menos dependiendo de la eslora, el largo, el tamaño, el modelo, si es más reciente o no, el lujo que tenga cada uno de ellos. Entonces, eso es lo que varía siempre en los costos de este tipo de barcos. Bueno, espero que hayan disfrutado esta pequeña vista de Grecia. Esperamos sus comentarios, nuestro correo operaciones@travilaconsultores.mx,
nuestra página web www.traveliaconsultores.mx, y esta presentación la vamos a montar en nuestro canal de YouTube y se las vamos a luego enviar la liga a quien así la desee compartir. Muchas gracias y muy buenas tardes. Listo.